¿Sabía usted que más del 70% de las implementaciones de ERP son fracasos? Al gestionar una empresa, muchas personas cometen el error de pensar en la organización como un conjunto de partes y no como un todo, donde las acciones de cada departamento repercuten en el desempeño global. Un ejemplo en una fábrica de zapatillas sería: el área comercial recibe un pedido de determinadas unidades. Sin embargo, las limitaciones en la gestión de logística no permiten a la organización abastecerse de la materia prima necesaria, ralentizando la producción y perjudicando la distribución y posterior comercialización. El desempeño global de la empresa se ve perjudicado por la ineficiente gestión de un departamento. Casos como este son explicados a través de la teoría de las restricciones, conocida también por su acrónimo en inglés, TOC, Theory of Constraints, formulada por el físico y empresario israelí Eliyahu M. Goldratt. La teoría de las restricciones es una filosofía de gestión que se basa en los métodos de la ciencia para interpretar y optimizar sistemas integrados. Esta teoría postula que en un proceso multitarea, independientemente del ámbito en el que se desarrolle, el ritmo será dictado por el engranaje más lento. Si se toma como referencia el ejemplo anterior, es claro que el ritmo de producción, distribución y comercialización se ve limitado por la velocidad de las tareas de abastecimiento. Este último se convierte en una restricción que perjudica el proceso. Ante estos casos, la teoría de las restricciones sugiere a las empresas dirigir sus esfuerzos en estos puntos críticos para optimizar el proceso más débil y, como consecuencia, lograr mejoras en la actividad integral de la organización. En Humanitec, implementamos sistemas de planificación de recursos empresariales, ERP por sus siglas en inglés, Enterprise Resource Planning, en los cuales integramos y gestionamos muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de bienes o servicios. Nuestra metodología es la forma como implementamos ERPs de manera efectiva. Gracias a nuestra implementación basada en la teoría de Goldratt, podemos garantizar un proyecto que logre sus objetivos y resultados. Humanitec. Productividad es el acto de acercar a la empresa a su meta.